Buenas noches, ¿cómo están? Si quieren ir dejando sus saludos, dónde nos están escuchando. Buenas noches, buenas tardes, depende de dónde nos estén escuchando. Hoy estamos con el doctor Andrés Sosa, él es médico veterinario, especialista en cardiología, tiene un magíster en docencia universitaria, fue disertante ya en diversos cursos y es profesor de la Universidad Nacional de Río Negro. Además es autor de un libro en medicina veterinaria. El tema del webinar de hoy es muy interesante, es el ecocardiograma como un arma fundamental en el diagnóstico cardiológico. Vayan dejando sus saludos y cuando quieras, Doc, arrancar. Bueno, Octavio, muchas gracias. Buenas noches a todos, ¿cómo están? En primer lugar, agradecerte, Octavio, a vos y a través tuyo a toda la empresa por la convocatoria, por la invitación. Es, es un gusto estar acá con ustedes compartiendo algo de un tema que me gusta tanto, una especialidad que me gusta tanto, que es la cardiología, y la verdad que es un placer recibir la invitación de una empresa tan seria como ustedes. ¿Sí? Ah, muchas gracias Buenas a vos, noches a Andrés. todos. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Ahí saludo a Diego Senker, que lo conozco. ¿Cómo estás, Diego? Tanto tiempo. Bueno, muchas gracias a todos por estar presente. Y como dice Octavio, el tema de hoy es la ecocardiografía o el ecocardiograma. Un tema, a mi modo de ver, más que interesante y más que importante, por supuesto, para todo el que le guste la cardiología y quizá también para el que no le interese la cardiología, pero haga o quiera hacer algo de ecocardiograma como clínico, ¿sí? Para tener un primer diagnóstico, para tener un diagnóstico rápido que lo ayude a salir del paso, a tomar alguna decisión antes de realizar una derivación con el cardiólogo. En el segundo semestre de este año, estoy organizando un curso más largo, de 2 meses, siempre online, bien específico sobre ecocardiograma, donde vamos a ir viendo desde la base de la ecocardiografía, desde lo más simple hasta las patologías, ¿sí? Así que si a alguno le interesa saber un poco más a fondo el tema que vamos a hablar hoy, en el segundo semestre vamos a estar comunicando sobre un curso de largo de 2 meses de duración con varias clases para que podamos ir charlando a fondo sobre todo esto. Bueno, voy a compartir pantalla, vamos a hablar un poquitito hoy del ecocardio. Les pido por favor que cualquiera que quiera preguntar algo, acotar, agregar algo, el que ya haga ecocardio y quiera opinar, debatir, es un gusto y mejor así. Esto no, la idea no es que sea un monólogo, que sea una clase, sino que podamos conversar y seguir aprendiendo todos de todos. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Perfecto. ¿Ahí se ve bien, Octavio? Sí, perfecto, Andrés. Bárbaro. Bueno, el ecocardiograma. ¿Por qué decimos que es un arma fundamental en el diagnóstico cardiológico? Yo siempre digo que lo principal es la clínica, ¿sí? Sin un buen examen clínico, sin una buena anamnesis, no podemos meternos a hacer un ecocardiograma. Tenemos que tener una idea clara de qué es lo que vamos a ir a buscar en el estudio, qué es lo que queremos ver. Pero una vez que tenemos un buen examen clínico y tenemos una aproximación diagnóstica grande con la anamnesis y con la exploración, el ecocardiograma es un arma fundamental. Siempre nos va a confirmar el diagnóstico que estamos sospechando, pero además nos va a servir para tomar un montón de decisiones. Nos va a servir para continuar la evolución de la enfermedad, para tomar decisiones sobre si medicar, no medicar. Nos va a servir para poder dar un pronóstico. Nos va a servir para un montón de cosas que vamos a tratar de ir hablando a lo largo de esta charla. Por supuesto que este es un tema que da para meses, ¿sí? Por eso la intención de hoy, por supuesto, no es reemplazar a los cursos o a los posgrados que ofrecemos o ofrecen muchos cardiólogos, tanto presenciales como virtuales, pero sí tener una idea y poder ver
¿qué es lo que qué es lo que nos puede ofrecer el ecocardio? ¿Sí? Muchas veces hay clínicos que tienen ecógrafo en su veterinaria y les interesaría poder sacarle un poco más de jugo, poder sacarle un poco más de provecho, y con unos conocimientos y un poco de práctica uno puede, no digo hacer un diagnóstico extraordinario, pero sí tomar conocimientos que nos permitan decir, bueno, este animal está bajo un cuadro cardiológico, o la disnea que tiene no es de origen cardiogénico, o esto amerita una punción pericárdica rápida, una punción pleural o no, y después sí, con más tiempo y más tranquilidad, hacer una derivación. Entonces, ¿qué indicaciones puede tener la ecocardiografía? Por supuesto, llegar al diagnóstico de una cardiopatía. ¿Sí? Uno a veces con la clínica sospecha con firmeza de que el paciente es cardiópata, porque tiene tos, porque tiene disnea, porque tiene ascitis, porque tiene edema en los miembros, porque tiene soplo, porque tiene taquicardia, pero no podemos a veces confirmar qué enfermedad cardíaca está presente, y para eso recurrimos a la ecocardiografía, que nos va a definir si el problema está en el miocardio, si está en la válvula mitral, en la tricúspide, o en qué válvula está el problema, si estamos ante una colecta pleural, ante una colecta pericárdica. Y en otros casos, muchas veces nosotros tenemos el diagnóstico prácticamente con la clínica. Vamos a hablar de lo más frecuente, que es la insuficiencia mitral. Si nosotros tenemos un animal de talla chica, canino, un caniche de 10, 12 años, y viene con tos y disnea a la consulta, le ocultamos un soplo 4, 5 sextos, generalmente no nos caben dudas de que ese animal está bajo una insuficiencia mitral, porque la insuficiencia mitral es la cardiopatía más frecuente en pequeños animales, porque se dan caninos, porque se dan caninos de raza chica, de más de 8 o 9 años, y porque da tos y disnea. Y nosotros estamos ocultando a un paciente de esas características y le ocultamos un soplo. Entonces, muchas veces está el diagnóstico con el estetoscopio, pero la ecocardiografía nos permite clasificar a esa enfermedad, lo cual no es poca cosa, porque la clasificación nos va a permitir saber si nuestro paciente está en un estadio C, si está en un estadio D, nos va a permitir tomar decisiones terapéuticas. Y muchas veces recibimos en la consulta pacientes que son asintomáticos, pero le ocultamos un soplo, y esto nos permite, el ecocardiograma nos permite saber si está en estadio B1, si está en estadio B2, y eso que parece poca cosa es lo que a mí me lleva a saber si lo tengo que medicar o no lo tengo que medicar. No todo soplo es para medicar. Muchas veces estamos ante la presencia de pacientes asintomáticos que requieren medicación, y otras veces estamos ante pacientes asintomáticos que no requieren medicación. Volvemos a lo más frecuente, el insuficiente mitral. El paciente mitrálico asintomático que está en estadio B1 no se medica, y el mitrálico que está en estadio B2 sí se medica. Y la única forma de saber si está en estadio B1 o B2 es mediante un ecocardiograma. Entonces nos permite esto clasificar a las cardiopatías. En la medida que la clasifique, también voy a poder saber qué pronóstico darle a ese paciente, ¿sí? ¿Qué pronóstico tiene ese paciente? ¿Es un paciente que está ante una insuficiencia cardíaca? ¿Está grave? ¿Tiene una esperanza de vida corta? ¿O es un paciente que con un tratamiento apropiado puede tener una excelente calidad de vida? Y esto es muy importante para nuestros propietarios, nuestros clientes, poder decirle en qué periodo está de la enfermedad y qué problema puede tener a futuro, o si es una enfermedad que va a transitar tranquilamente y no va a pasar a mayores. El ecocardio también me permite hacer un control evolutivo de las cardiopatías. ¿Sí? Yo puedo seguir a un paciente y ver si era asintomático y estaba en estadio B1, a los 6 meses me pasó en estadio B2, por lo tanto no estaba medicado antes y lo medico ahora, o está empezando a tener congestión venosa pulmonar, por lo tanto le tengo que agregar un diurético. ¿Sí? Es decir, me permite hacer un control evolutivo y me permite adelantarme a los hechos. ¿Para qué voy a esperar si yo tengo un paciente con soplo? ¿Para qué voy a esperar a que se venga ahogando para medicarlo? Le hago un ecocardio, veo si se requiere medicación
Si no la requiere, lo sigo controlando con el correr de los meses, 4, 5, 6 meses, lo que uno considere, y quizá vea una congestión venosa antes de que haya síntomas y me adelanto con el tratamiento. Y esto aumenta la calidad y la esperanza de vida de nuestros pacientes, cosa que hoy tantos buscan nuestros clientes, lo que es la medicina preventiva, y tenemos un arma fabulosa para poder aplicarla. También me va a permitir el ecocardio hacer un control de la eficiencia de la terapéutica que estoy utilizando. Tengo una congestión venosa pulmonar, le doy un diurético o le indico un diurético. A los 20 días hago un nuevo ecocardio. Bajó esa congestión, bajó la presión del atrio izquierdo, la terapéutica fue apropiada. O a pesar del tratamiento, sigo con una alta presión en el atrio izquierdo, sigo con congestión venosa pulmonar, tengo que reforzar la medicación. ¿Sí? Lo mismo con, por ejemplo, una congestión de venas cavas. Es decir, me va a permitir no solamente controlar la evolución de la enfermedad, sino también saber si la terapéutica es suficiente o tengo que hacer algo más. También voy a poder diagnosticar neoplasias, neoplasias pericárdicas, neoplasias mediastínicas que son tan frecuentes principalmente en caninos de talla grande, que me llegan muchas veces con ascitis. Uno piensa enseguida por la clínica que es una cardiopatía dilatada y me encuentro con un tumor en el pericardio. ¿Sí? Y eso me amerita un tratamiento totalmente distinto. Y como veníamos hablando, también me va a permitir hacer un diagnóstico de colectas. Tengo una colecta pleural, es pericárdica, la tengo que punzar, no la tengo que punzar. Fíjense la cantidad de indicaciones que tiene el ecocardio y la cantidad de información que nos va a brindar. Muy bien. ¿Y qué es un ecocardiograma? ¿Qué es una ecografía cardíaca? ¿Para qué me sirve? Muchas veces hablamos del ecocardio y el que no hace ecocardio y hace clínica puede decir, bueno, y mando a hacer un ecocardiograma o me meto en el mundo de la ecocardiografía y me capacito. ¿Qué voy a ver? ¿Para qué me sirve? Para infinidad de cosas. Es el estudio que me permite ver al corazón en vivo, en directo y en movimiento. Y si le sumo el Doppler, me va a permitir ver el flujo sanguíneo dentro del corazón y en los grandes vasos. Me va a permitir saber qué tamaño tienen las cámaras cardíacas, si están dilatadas, si están hipertróficas, si están normales. Me va a permitir saber cómo están las válvulas. ¿Están insuficientes? ¿Están estenóticas? ¿Están normales? ¿Se están degenerando? A veces uno hace un ecocardio como prequirúrgico en un paciente aparentemente sano, asintomático y encuentra que las válvulas mitral o tricuspides se están empezando a degenerar. Y eso nos permite decir, ojo, que de acá a unos meses van a aparecer los síntomas y uno se va adelantando y empieza un tratamiento correcto. Me va a permitir saber qué espesor tienen los septos, qué espesor tienen las paredes, principalmente ventriculares, por ejemplo, tan importante en los gatos, que cursan con frecuencia cardiopatías hipertróficas, y saber que se están engrosando esas paredes, también me permite comenzar un tratamiento temprano antes de que el gato empiece con síntomas. Algo muy importante porque sabemos que los gatos cardiópatas muchas veces tienen un largo periodo de la enfermedad sintomática y cuando dan síntomas es tarde. Muchas veces el primer síntoma es el tromboembolismo. De golpe el gato tiene un trombo y muchas veces eso termina en la muerte del animal. Y venía cursando hace un año y medio una enfermedad que la pude advertir si hubiese hecho un ecocardio. ¿Qué dimensión tienen los grandes vasos? Hay congestión, como decíamos hoy. Tengo estenosis, tengo congestión venosa, tengo congestión venosa pulmonar, congestión de venas cavas. La anatomía de los tractos de salida. En un cachorro muy frecuente la estenosis de la válvula pulmonar, la estenosis subaórtica. Entonces yo puedo ver qué dimensión tiene el tracto de salida del ventrículo izquierdo y derecho. Puedo ver, como decíamos recién, efusiones pleurales, pericárdicas. Puedo ver cómo se contrae el corazón. Algo maravilloso. Saber cómo el animal tiene o no una buena función sistólica o está entrando ya en una disfunción sistólica, algo frecuente en animales de edad avanzada, animales que pierden la fuerza de contracción del miocardio y eso amerita muchas veces que lo ayude con un inotrópico positivo. Y tengo para medir miles de índices de valor hemodinámico, muchísimos, muchísimos, cada uno después en su práctica, en su experiencia,
va familiarizándose y utilizando los que más cómodos le quedan. Pero tengo índices que me permiten saber cómo se contrae el corazón, cómo se relaja el corazón. Tengo índices que me permiten saber si tengo riesgo de hipertensión pulmonar, si tengo congestión venosa. La hipertensión pulmonar es algo que vemos cada vez más, tanto por problemas cardíacos como por problemas respiratorios, principalmente en animales braquicefálicos. Los animales braquicefálicos que tienen tanta predisposición por su anatomía a problemas respiratorios, muchas veces con el tiempo desarrollan hipertensión pulmonar y esa hipertensión es la causa de la muerte del paciente. Bulldog inglés, bulldog francés, animales que tienen trastornos respiratorios que muchas veces se normalizan, ¿sí? Tendemos a normalizarlos por su raza, y cuando el animal tiene 4 o 5 años desarrolla hipertensión pulmonar y cuando da síntomas generalmente es tarde. Por eso el braquicefálico debería tener un control ecocardiográfico periódico para diagnosticar esa hipertensión pulmonar antes de que me dé síntomas clínicos. Y fíjense la cantidad de cosas que me puede brindar el ecocardio. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar? ¿Alguien que haga ecocardio quiera aportar algo o discutir algo? Pueden abrir sus micrófonos, pueden hablarme por el chat, así lo hacemos un poquitito más entretenido. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Se escucha bien, Octavio, hasta acá? Sí, perfecto. La verdad, 10 puntos. Bueno, avanzamos entonces. Tenemos distintos cortes, ¿sí? Para evaluar un ecocardio. Si alguien hace ya ecocardiograma, esta parte le puede resultar un poco aburrida, pero la vamos a conversar en 2 minutos porque es importante para el que no lo hace. Los cortes típicos que se usan siempre en ecocardiograma son el eje corto o corte transversal y el eje largo o corte longitudinal. Después también está el corte apical, de 5 cámaras, de 4 cámaras, pero lo más básico es el eje corto y el eje largo. El eje corto no es ni más ni menos que cortar transversalmente al corazón, como lo muestra esta imagen, ¿sí? Hacer un corte transversal al corazón. Y el eje largo no es ni más ni menos que ver al corazón cortado longitudinalmente, es decir, en su eje largo. ¿Cómo lo hago a esto en términos prácticos? Pongo mi transductor en forma perpendicular, en forma perpendicular al eje longitudinal del corazón y voy a tener un eje corto. Y después lo roto en el sentido contrario al de las agujas del reloj, lo roto a 90 grados y dejo al transductor en forma paralela al eje longitudinal del corazón y ahí tengo un eje largo. ¿Sí? Eje corto lo veo transversalmente, eje largo lo veo longitudinalmente. A ver, acá alguien pregunta, Noé Rivera, a ver, buenas noches. En algunas ocasiones tengo electrocardiograma con descensos de onda que es significativo, pero cuando voy al cardio no tengo agrandamiento del ventrículo derecho. ¿Qué opina de esto? Estoy empezando a hacer cardiología desde hace pocos meses. A ver, descenso de onda, de onda Q, perdón, ahora sí. Descenso de onda Q sin cambios anatómicos en el ventrículo derecho. Bien, bueno, acá hay que tener en cuenta un par de cosas, Noelia. Primero, recordemos que el electrocardiograma no nos da una idea, ¿sí? O nos puede diagnosticar sobrecargas del corazón en un 50% o con un 50% de eficiencia. No siempre las sobrecargas del corazón van de la mano con cambios electrocardiográficos. Eso como primer medida. Segundo, si a vos el electro te dice algo en cuanto al tamaño de las cámaras cardíacas y el ecocardio te dice otra cosa, sin duda el que tiene razón es el ecocardio. Sin duda porque es el que te da con 100% de eficiencia el tamaño de las cámaras cardíacas y te lo permite medir en forma milimétrica. Ahora,
Si tenés descenso de onda Q, vos podés tener también un bloqueo, ¿sí? Un bloqueo de rama ventricular, ¿sí? No siempre el descenso de la onda Q va de la mano con una sobrecarga de volumen o de presión. Puede ser netamente un disturbio eléctrico, ¿sí? Un bloqueo de rama. Y por otro lado, si te pasa con mucha frecuencia, habría que ver, eh, hacer, digamos, un estudio con tu equipo de en qué casos te aparece eso, porque no es tan frecuente, ¿sí? El descenso de onda Q, principalmente si el paciente está asintomático, si es un paciente sano. Por lo tanto, por ahí estaría bueno correlacionar un poco de qué porcentaje de pacientes que en el ecocardio no ven ningún cambio anatómico cursen con descenso de onda Q en el estudio, ¿sí? En el estudio eléctrico. Pero a grandes rasgos, siempre si vos ya estás familiarizado un poco con el ecocardio y le tenés confianza, siempre confía más hablando del tamaño de las cámaras cardíacas en lo que te diga el ecocardio más que en lo que te diga el electro. ¿Me explico? No sé si te sirve lo que te estoy diciendo, Noelia. Bárbaro. Bueno, entonces decíamos, podemos cortar el corazón en forma transversal o en forma longitudinal. Vamos a ver qué nos da cada corte. El corte longitudinal o el eje largo nos permite tener principalmente dos cortes, valga la redundancia. Te basta decir que ambos se realizan desde la ventana parasternal derecha, ¿sí? Como muestra el gráfico. Posicionamos al paciente en estación y colocamos el transductor en la ventana parasternal derecha, cerca del codo. Fíjense cómo muestra el gráfico que para hacer el eje largo o corte longitudinal, el transductor está paralelo al eje longitudinal del corazón. Y acá puedo obtener dos cortes. El que llamamos cuatro cámaras, que es el que estamos viendo acá en el centro de la pantalla, donde vemos arriba el ventrículo derecho, a su derecha el atrio derecho, separados por la válvula tricúspide, abajo el ventrículo derecho, a su derecha, perdón, abajo el ventrículo izquierdo, a su derecha el atrio izquierdo, separados por la válvula mitral. Si cuando estoy viendo eso, yo direcciono un poquitito, ligeramente la cabeza del transductor hacia craneal, me va a aparecer la imagen de cinco cámaras que estamos viendo acá abajo, que tiene ventrículo derecho y atrio derecho como el anterior, ventrículo izquierdo y atrio izquierdo como el anterior, pero en el medio, entre los dos atrios, me va a aparecer la arteria aorta con su válvula. Este es el eje largo de cinco cámaras, ¿sí? Donde veo las cuatro cámaras cardíacas más la arteria aorta. Y si roto el transductor, en el sentido contrario al de la aguja del reloj, 90 grados, lo pongo transversal al eje longitudinal del corazón, voy a cortar el corazón en forma transversal y puedo ir viendo distintas cosas de acuerdo a la altura a la que me encuentre. Voy a hacer un corte desde acá abajo, donde estoy viendo los músculos papilares, hasta la base del corazón, ¿sí? A medida que quiero irme a la base, bajo la cola del transductor, bajo el cable y subo la cabeza del transductor. Y voy a ir cortando el corazón a distintos niveles. Y así voy a tener estas imágenes que estamos viendo en la pantalla. Por ejemplo, si empezamos de abajo, ¿sí? Pongo al transductor en forma transversal al eje longitudinal del corazón y apuntando hacia abajo, hacia el ápice del corazón. Ahí voy a tener arriba el ventrículo derecho con su pared libre, el septo interventricular y el ventrículo izquierdo abajo. Acá voy a tener la pared libre del ventrículo izquierdo y voy a ver los dos músculos papilares anterior y posterior. Por eso este se llama un eje corto, ¿sí? A nivel de los músculos papilares. Ahora, si bajo la cola del traductor y subo un poquito la cabeza, sigo teniendo un eje corto, pero me voy más arriba y tengo esta imagen que está arriba a la derecha, donde sigo viendo
el ventrículo derecho, donde sigo viendo el septo interventricular, veo el ventrículo izquierdo con su luz y su pared libre, pero ya no veo los músculos papilares porque me fui más arriba y veo la válvula mitral, ¿sí? Con su cúspide anteroseptal, que está más cerca del septo, y su cúspide posterior, que está más cerca de la pared libre. Esto es lo que en los libros encontramos a veces como imagen de boca de pescado, por la similitud que tiene la válvula mitral con una boca de pescado. Este corte es muy importante porque yo ahí ya puedo ver, por ejemplo, la anatomía de la válvula mitral, que es una de las válvulas que más se afectan a nuestros pacientes, y ahí puedo ver si tiene un ancho normal, si está engrosada, si tiene bordes irregulares, si está más hiperecoica, por ejemplo, en una insuficiencia mitral degenerativa. Si a partir de ese corte sigo, perdón, subiendo la cabeza del transductor, me voy a un eje corto, perdón, de base cardíaca, que es esta imagen que está abajo a la izquierda. Estoy viendo la base del corazón. Acá tengo en el centro de la escena, voy a tener a la arteria aorta, ¿sí? Con sus tres valvas, la no coronaria, la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Esta es la aorta. Abajo tengo el atrio izquierdo, acá tengo el septo interatrial, atrio derecho, válvula tricúspide, ventrículo derecho y válvula pulmonar. Este corte transversal de base cardíaca, a mi modo de ver, tiene un valor diagnóstico extraordinario. Es un corte que se hace muy fácilmente y me permite tomar una medida que tiene un valor diagnóstico más que importante, porque es la imagen o es el corte que más utilizamos para medir el atrio izquierdo. Y como muchos de ustedes sabrán, si yo tengo un paciente con disnea o con tos y disnea, del cual estoy sospechando que está cursando una insuficiencia cardíaca izquierda y que la tos o la disnea o la tos y la disnea se deben a una insuficiencia cardíaca izquierda, ese paciente tiene que tener agrandamiento del atrio izquierdo, porque si no hay agrandamiento del atrio izquierdo, no puede haber tos de origen cardíaco. Si no hay agrandamiento del atrio izquierdo, no puede haber congestión de venas pulmonares. Y si no hay congestión de venas pulmonares, no puedo tener edema de pulmón. Entonces, si el paciente tiene tos y edema de pulmón de origen cardíaco, yo sé que el atrio izquierdo tiene que estar dilatado. Entonces, simplemente midiéndolo en este eje corto de base cardíaca, sé si el atrio izquierdo está dilatado, que los síntomas están siendo provocados por el problema cardíaco, y si el atrio izquierdo está normal, descarto la disnea por edema de pulmón cardiogénico. Sé que ese animal, si tiene edema de pulmón, es de origen no cardiogénico. Es decir, tomando esa medida, ante un paciente con edema de pulmón, digo, ¿es cardiogénico o no es cardiogénico? Tan sencillo como eso. Algo que es fundamental, porque el edema de pulmón de origen cardiogénico tiene un tratamiento y el edema de pulmón de origen no cardiogénico tiene otro tratamiento. Entonces, con este corte solamente, vamos a ver ahora que mido el atrio izquierdo y sé si el problema es cardíaco o no. Y si sigo subiendo la cabeza del traductor, me voy a lo que llamamos un corte o un eje corto de base alta, donde ya me queda muy chiquitito el atrio izquierdo, no me sirve para medirlo, pero me toma preponderancia la aorta, la arteria, perdón, pulmonar y la bifurcación de la arteria pulmonar, donde voy a ver la rama derecha de la arteria pulmonar acá y la rama izquierda de este lado. Este corte es muy usado, por ejemplo, para evaluar la arteria pulmonar en los pacientes que sospechamos de hipertensión pulmonar. Muy bien. ¿Vamos bien? Bueno, si hay alguna pregunta, Octavio, me avisas, por favor. Bueno, vamos, por ejemplo, a ver ahora ya imágenes reales de ecocardio, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos un eje largo, eje largo de cuatro cámaras, donde vemos el ventrículo izquierdo, arriba el ventrículo derecho,
el atrio derecho y el atrio izquierdo. Este es un paciente normal, donde podemos ver, por ejemplo, que el atrio izquierdo siempre tiene que ser más grande que el atrio derecho, que la cavidad ventricular izquierda tiene que ser más grande que la cavidad ventricular derecha, y también me permite medir con exactitud el espesor de la pared libre del ventrículo derecho, que acá está con el número 1, el espesor del septo interventricular, que está con el número 2, y el espesor de la pared libre del ventrículo izquierdo, que acá aparece con el número 3. Y eso ya me da una idea de cómo está ese corazón. En condiciones normales, la pared libre del ventrículo izquierdo mide casi lo mismo que el septo interventricular, mientras que la pared libre del ventrículo derecho es más delgada y me mide el 50% de estos anteriores. Este paciente, por ejemplo, tiene 9 milímetros de septo, 9 milímetros de pared libre del ventrículo izquierdo, normal, y 4,8 milímetros de la pared libre del ventrículo derecho. O sea, es algo normal. Puedo evaluar en el mismo eje largo, 4 cámaras, la anatomía, por ejemplo, de la válvula mitral. Acá tenemos su cúspide anteroseptal, acá tenemos su cúspide posterior, que se está uniendo a la cuerda tendinosa. Vemos que es una anatomía valvular netamente fisiológica. Y también podemos ver muchas veces en este corte esta imagen redondeada que aparece acá abajo, siempre sobre el atrio izquierdo, que es la rama derecha de la arteria pulmonar. Acá también podemos prestar atención cuando sospechamos de hipertensión pulmonar, vemos esa rama derecha de la arteria pulmonar dilatada, es propio de la hipertensión pulmonar, y en esta imagen lo podemos ver. Y por encima de la rama derecha de la arteria pulmonar tenemos esta otra imagen, hipoecoica o anecoica, que está en corte longitudinal, que es la vena pulmonar que está desembocando en el atrio izquierdo. Esta es la vena pulmonar desembocando en el atrio izquierdo. Si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda, donde veo ese atrio izquierdo grande, muchas veces veo que esa vena pulmonar se congestiona y está muy dilatada, ¿sí? También lo puedo apreciar en este corte. Y acá tenemos el eje largo, 5 cámaras. Movimos un poquito el transductor y acá tenemos ventrículo derecho, septo interventricular, ventrículo izquierdo, mitral, atrio izquierdo, arteria aorta. Acá arriba está el atrio derecho, acá en el centro está la arteria aorta. Esta imagen es muy buena, por ejemplo, si yo quiero diagnosticar o descartar una estenosis subaórtica, frecuente en animales caninos, jóvenes, cachorros, de talla grande, principalmente el boxer. Si tiene una estenosis subaórtica, yo tengo acá un estrechamiento. Antes de la válvula que está acá, tengo un estrechamiento a nivel subvalvular, ¿sí? En su tracto de salida. Y hoy hablábamos de índices, ¿sí? Por ejemplo, uno de los índices que se pueden tomar es en este eje largo, 4 cámaras, yo puedo ver el atrio izquierdo cuando está en su máxima dilatación y medir el largo. Y el ventrículo izquierdo también en su máxima dilatación y medirlo, ¿sí? Su ancho, perdón. Mido el ancho del atrio izquierdo y el ancho del ventrículo izquierdo, ambos en su máxima distensión. Y saco una relación atrio izquierdo sobre ventrículo izquierdo, ¿sí? Atrio izquierdo sobre ventrículo izquierdo tienen que tener una relación de hasta 1,12, ¿sí? 1,12 o menor. Por ejemplo, acá tenemos una relación casi de 1, ¿sí? Si nosotros hacemos 26 dividido 27, está muy cercana a 1. Ahora, si yo tengo una relación mayor a 1,12, ya estoy teniendo un atrio izquierdo dilatado, un atrio izquierdo de un tamaño mayor al normal, y ya estamos hablando de una sobrecarga de volumen en el atrio izquierdo. Después veremos si es por una cardiopatía hipertrófica dilatada, si es por insuficiencia mitral, pero ya tengo una idea de que el atrio izquierdo se está distendiendo, se está dilatando, ¿sí?
¿Alguna pregunta hasta acá o alguien que quiera comentar algo? O por lo menos decirme por el chat si vamos bien, si se está entendiendo, si vamos muy rápido, si vamos bien. Así vemos hasta qué nivel nos metemos, por favor. Todo bien. Bueno, bárbaro. Gracias por sus respuestas. Bueno, también tenemos distintos modos en la ecocardiografía. Las imágenes que veníamos viendo eran en modo B, en modo bidimensional. También existe el modo M, que es el modo movimiento, que es este que estamos viendo acá en la pantalla, donde uno tiene la imagen bidimensional, pero le traza lo que llamamos el modo M, que es esta línea verde que está acá, y abajo se aparece un cuadro que nos va mostrando cómo es el movimiento de la imagen que estamos viendo en modo B. Entonces, yo trazo, por ejemplo, acá el modo M y lo hago coincidir en dos estructuras importantes que mostrábamos hoy. La rama derecha de la arteria pulmonar, que está redondeada, que está acá abajo, y la vena pulmonar, que es lo que está inmediatamente por arriba. Esto mismo se expresa acá abajo y vemos cómo se van moviendo las distintas fases del ciclo cardíaco. Lo que queda acá arriba es la vena pulmonar, lo que queda abajo es la rama derecha de la arteria pulmonar. Y las mido y hago una relación. Vena pulmonar sobre rama derecha de la arteria pulmonar, en condiciones normales, tiene un valor de hasta 1,7. Si ese valor es superado, es decir, si vena pulmonar sobre rama derecha de la arteria pulmonar me da un valor mayor a 1,7, quiere decir que la vena pulmonar está más grande. Eso me habla de congestión de venas pulmonares, propio de la insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, ahí, por ejemplo, yo hago un control de la eficiencia de la medicación. Si yo tengo una relación vena pulmonar, rama derecha de arteria pulmonar aumentada y el animal está disneico porque tiene congestión venosa pulmonar, le indico un diurético. Al tiempo, hago nuevamente esta medida y tiene que haber bajado la relación, tiene que haberse achicado la vena pulmonar, tiene que haber disminuido la congestión. Si eso no ocurrió, sé que tengo que subir la dosis del diurético o buscar alguna otra alternativa. ¿Sí? En esta imagen, yo también podría, con este mismo corte, en esto mismo que estamos viendo, medir la distensibilidad de la rama derecha de la arteria pulmonar, que consiste en centrarme solamente en la arteria pulmonar derecha y como ustedes pueden ver acá tenemos un diámetro más grande y un diámetro más chico. ¿Por qué? Porque en la sístole el ventrículo derecho me inyecta sangre a la arteria pulmonar y la arteria pulmonar se distiende. En la diástole se hace más chica. Si yo hago una fórmula que no es ni más ni menos que la fórmula de fracción de acortamiento, o sea, diámetro mayor menos diámetro menor sobre diámetro mayor por 100, tengo un valor que se llama distensibilidad de la rama derecha de la arteria pulmonar. Cuanto más alto es ese valor, mejor se está distendiendo la rama derecha. Cuanto menos distensibilidad tenga, quiere decir que no varía demasiado su tamaño de acuerdo a la fase del ciclo cardíaco, algo que no es normal. En condiciones normales, ese valor tiene que ser de 28 o 30% para arriba. Cuando tengo un valor menor a 28 o 30%, digo 28 o 30 porque depende de la bibliografía, menor a ese, voy a estar hablando de que tengo una pobre distensibilidad de la rama derecha de la arteria pulmonar. O sea que por más que venga la sístole y la eyección, se distiende poco. Y eso es indicativo de hipertensión pulmonar. Por eso esta ventana es muy importante porque me da muchos datos. Dijimos hoy que la hipertensión pulmonar es muy frecuente, entonces saber si este parámetro me está indicando de que hay riesgo de hipertensión o no es muy importante. Y en el mismo modo B puedo ver, como hablábamos hoy, una rama derecha dilatada y ya tengo otro indicio de hipertensión pulmonar. Acá, por ejemplo, tenemos el mismo corte, pero en un paciente patológico. ¿Sí? Fíjense
que tengo una vena pulmonar de 2 milímetros, de 2 centímetros, perdón, y una rama derecha de arteria pulmonar de 0,68 centímetros. Si hago ese valor es mayor a 1,7 sin duda, este paciente está cursando una congestión venosa pulmonar. Y si miro acá el modo B, ya sin medirlo me doy cuenta que está demasiado distendida esta vena. Esta es la rama derecha de la arteria pulmonar, redondita, y esta es la vena pulmonar, totalmente congestiva. Este paciente amerita que yo ya le dé un diurético, ¿sí? Y como decíamos hoy, puedo medir la distensibilidad de la rama derecha de la arteria pulmonar en la misma ventana, viendo acá el diámetro mayor y el diámetro menor de esa arteria. Fíjense que importante nos da el ecocardio. Con una misma ventana, con una misma imagen, sabemos si tiene congestión venosa y si tiene o no chance de tener hipertensión pulmonar. Es algo realmente muy importante e, insisto, nos permite tomar decisiones fundamentales. Y acá tenemos el eje corto, ¿sí? Este es el eje corto a nivel de los músculos papilares. Fíjense cómo vemos acá arriba el ventrículo derecho, el septo interventricular, ventrículo izquierdo, músculo papilar posterior, músculo papilar anterior y la pared libre del ventrículo izquierdo. Ya si me voy un poquito más arriba, subo la cabeza del transductor, veo ventrículo derecho, septo, ventrículo izquierdo y la válvula mitral en el medio. Ya no veo los músculos papilares. Y sigo subiendo y me voy al corte que yo digo que tiene tanto valor diagnóstico, que es el eje corto de base cardíaca. Estoy viendo la aorta en el medio de la pantalla, el atrio izquierdo y también puedo ver el tronco pulmonar acá. Lo que más me interesa en estos casos es medir la aorta y el atrio izquierdo. Hoy yo decía que midiendo el atrio izquierdo puedo saber si, por ejemplo, el edema de pulmón es de origen cardiogénico. El atrio izquierdo no tiene un valor para cada animal o para cada raza, sino que siempre se relaciona con el tamaño de la aorta. ¿Sí? Se mide la aorta, como muestra acá el número 1, el caliper número 1, de esta manera, y con el caliper número 2, en forma, perdón, a 45 grados de la medida anterior, mido el atrio izquierdo. O sea, paradito hago la medida de la aorta y a 45 grados mido el atrio izquierdo. Y se hace una relación atrio-aorta. La relación atrio-aorta me tiene que dar un valor en caninos de hasta 1,5 y en felinos hasta 1,6. Si el valor es mayor, quiere decir que el atrio está grande, quiere decir que tengo un aumento de presión en ese atrio izquierdo y ese paciente puede tener tos, congestión, edema de pulmón, disnea de origen cardíaco. Ahora, si me da una relación normal, como veo acá, 34 milímetros del atrio izquierdo, 29 la aorta, el valor es menor a 1,5, yo sé que si ese paciente tiene edema de pulmón, la culpa no es del corazón, será un edema de pulmón no cardiogénico. Distinto es este animal, donde tengo 8 milímetros me mide la aorta y 25 milímetros me mide el atrio izquierdo. Un mega atrio, ¿sí? Esto ya es un mega atrio. Este paciente sin duda va a tener congestión venosa pulmonar y quizá edema de pulmón. Sin duda, si me viene disneico, si me viene tosiendo, el problema es el corazón, ¿sí? Aunque no haga la medida, si yo practico y me hago el ojo, veo en modo B sin medir nada y veo que este atrio es mucho más grande que esta aorta, ¿sí? Este paciente lo más probable es que esté sintomático. En el mismo corte, como decíamos hoy, puedo ver la tricúspide. Acá tenemos entonces aorta, atrio izquierdo, atrio derecho. Acá veo la tricúspide y acá está el ventrículo derecho, ¿sí? Si tengo una degeneración tricuspidia, también lo puedo apreciar acá. Hay pacientes que me permiten una mejor ventana de eje largo, otros en eje corto, por eso está bueno tener todas las alternativas. Si bien los libros hablan de que el eje largo es lo mejor para ver la válvula tricúspide,
A veces hay pacientes que no se ve bien, que están taquipnéicos, que son obesos, la imagen no es buena, y en el eje corto lo puedo ver mejor o viceversa. Entonces tenemos que tener todas las alternativas. Y otra cosa que puedo hacer es tener el eje corto, ¿sí? Transversalmente corto el corazón, eje corto a nivel de los músculos papilares, y yo decía que a partir de ahí lo roto a 45, a 90 grados, perdón, al traductor, en el sentido contrario de la aguja del reloj, y obtengo el eje largo. Si lo roto despacio, antes de tener el eje largo, voy a tener este corte un poco oblicuo que me sirve no mucho para ver la mitral, la tricúspide o la aorta, pero me permite ver perfectamente el ventrículo derecho, este es el izquierdo, me permite ver el ventrículo derecho con su tracto de salida y la válvula tricúspide, el comienzo acá de la arteria pulmonar. Este es un corte bárbaro para ver la anatomía, perdón, válvula tricúspide dije, es válvula pulmonar, ventrículo derecho, válvula de la arteria pulmonar y arteria pulmonar, ¿sí? Aparte, si yo quiero hacer Doppler, el que haga Doppler o el que quiera hacer, sabrá que cuanto más me alineo, mejor mido las velocidades, o sea, más reales son esos valores. Entonces yo acá puedo trazar la línea Doppler y me queda casi con un ángulo de 0 grados la arteria pulmonar y veo un flujo bien real, un flujo que no estoy subestimando. ¿Sí? Acá vemos perfectamente el tracto de salida del ventrículo derecho y la válvula pulmonar. Y me voy un poquito más arriba en el eje corto, un poco más arriba del corte de base, y tengo el corte de base alta, donde veo bien aorta, arteria pulmonar y la bifurcación. Esta es la rama derecha de la arteria pulmonar y esta es la rama izquierda de la arteria pulmonar. Acá también puedo trazar un modo M a esta altura y medir la distensibilidad de la rama derecha de la arteria pulmonar si no quiero hacerlo en el eje largo que vimos anteriormente, ¿sí? Son dos alternativas distintas. El valor o el diagnóstico tiene que ser el mismo. Vamos a poner un video. Acá empezamos con un eje corto, ¿sí? A nivel de los músculos papilares. Acá vemos los dos músculos papilares, el ventrículo izquierdo. Y vamos a ir viendo cómo a medida que movemos el transductor, vemos distintas estructuras. Vamos a pasarlo de vuelta porque a veces con la conectividad se suele frenar un poquito. Pero ahí fíjense que vimos eje corto y eje largo. Ahí, por ejemplo, tenemos eje corto, pero ya nos fuimos un poquito más arriba y vemos acá en el medio del ventrículo izquierdo la válvula mitral. Vamos de vuelta. No, vamos a la anterior, perdón. Uy, vamos. Ahí, por ejemplo, ya estamos en la base cardíaca. Acá en el medio vemos la aorta, acá está el atrio izquierdo y acá arriba vemos la tricúspide. Ahí tenemos el eje largo. Vamos con otro video.
Acá tenemos eje largo directamente, fíjense, lo frenamos acá, estamos en la sístole, fíjense cómo se achican las cavidades ventriculares, se acerca el septo a las dos paredes libres, el corazón se está contrayendo y por ende, tanto la tricúspide como la mitral tienen que estar cerradas. Acá sumamos la aorta, acá ya tenemos un eje largo, 5 cámaras. Acá tenemos un video de un eje corto de base alta. Fíjense cómo tenemos la aorta muy chiquito que del atrio izquierdo, y vemos la rama derecha de la arteria pulmonar perfectamente y acá la rama izquierda. Este es un corte de base alta. Bien. Y a todo lo que hablamos recién le podemos sumar el Doppler, ¿sí? Por supuesto que es muy profundo el tema Doppler, pero en pocas palabras podemos decir que el Doppler es el modo del ecocardiograma que nos permite medir subjetivamente y objetivamente, de acuerdo al modo que usemos, la dirección y la velocidad del flujo sanguíneo. Es algo que nos da o que tiene un valor diagnóstico excepcional. Poder saber si la sangre se está moviendo dentro del corazón y en los grandes vasos en la dirección adecuada o no, si es un flujo laminar o un flujo turbulento, y qué velocidad tiene. Podemos empezar, estamos midiéndonos el corazón y midiendo a qué velocidad va la sangre. Y eso nos ayuda a definir diagnóstico, a saber cuán grave es esa enfermedad, a seguir su evolución y un montón de cosas más. Por ejemplo, acá estamos en un eje corto de base, donde vemos atrio izquierdo, aorta en el medio de la pantalla, ventrículo derecho, y este es el tracto de salida del ventrículo derecho. Acá viene la arteria pulmonar. La sangre va a viajar desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, o sea que va a ir hacia abajo. Siempre el transductor está acá arriba, ¿sí? Arriba de la pantalla. Por lo tanto, esta sangre se aleja del transductor, la veo de color azul. Si la sangre se acerca al transductor, la veo de color rojo. Acá yo estoy viendo un flujo normal en el tracto de salida del ventrículo derecho que va del ventrículo a la pulmonar, por lo tanto se me aleja del transductor y lo veo azul. En este video vamos a pasarlo de vuelta. Fíjense que el corazón se contrae y tengo un jet de sangre azul que sale hacia la arteria pulmonar. Y cuando vamos a la diástole tengo una pequeña llamarada roja, ¿sí? Que es sangre que se acerca al transductor, o sea que está volviendo de la arteria pulmonar al ventrículo derecho. Eso porque tengo una insuficiencia en la válvula pulmonar. ¿Se alcanza a ver ese pequeño flujo de sangre roja que se me está acercando al transductor? ¿Están ahí? ¿Se fueron todos? ¿Se alcanzó a ver?
Sí, Doc, se ve perfecto, ¿eh? Bien, gracias. Seguimos entonces. Y como les decía, ese es el Doppler color. Y si sumo esta otra modalidad Doppler, que se llama Doppler espectral, yo trazo esta línea y conozco esto que se llama gate, donde quiero medir la velocidad de la sangre, y se me despliega este Doppler, esta corrida espectral, donde veo el flujo sanguíneo. Como el flujo se aleja, como dijimos en el traductor, lo voy a ver negativo hacia abajo y me permite medir la velocidad. Acá tengo unos 60 o 70 centímetros por segundo, es la velocidad de la sangre en la salida de la arteria pulmonar, lo que es una velocidad normal. Hasta 1,6 metros por segundo es una velocidad normal. Ahora, si yo tuviese una velocidad exacerbada, más de 1,6 metros por segundo, es porque tengo, por ejemplo, una estenosis en la arteria pulmonar. Entonces, al estar estenosada la arteria, la sangre sale con más fuerza porque el ventrículo se contrae con mayor potencia. Eso se da, por ejemplo, en cachorros, más que nada de raza chica, y ahí vemos un flujo veloz. Acá tenemos lo mismo en la otra ventana que yo dije. Fíjense que acá lo tengo mejor alineado, ¿sí? Y acá tengo el flujo negativo que va a llegar, acá no se ve bien la imagen, pero hasta 1 metro por segundo más o menos, ¿sí? Un flujo normal menor a 1,6. Ahora, si yo trazo el Doppler y tengo esta velocidad, que me indica acá, 3 metros por segundo, 3,64 metros por segundo, superó ampliamente el 1,6, es una velocidad alta, patológica. Este era un paciente con estenosis valvular pulmonar, una cardiopatía congénita que la confirmo con el Doppler. Acá, por ejemplo, tengo otra imagen normal de atrio derecho y ventrículo derecho. Cómo la sangre va del atrio al ventrículo, se acerca al transductor y la voy a ver de color roja. Lo mismo en el eje largo, cuatro cámaras. Acá tengo la tricúspide, atrio derecho y ventrículo derecho. La sangre va del atrio al ventrículo, se me está acercando al transductor. La sangre va del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo, se me está acercando al transductor, la voy a ver de color rojo. Ahora, si evalúo en un eje 5 cámaras, la sangre que sale del ventrículo en la aorta se me está alejando y es de color. Acá vamos a ver un video de un Doppler. Yo a este cajón de interrogación, esto que está acá, este rectángulo verde es cajón de interrogación o cajón Doppler, lo puedo poner donde quiera y lo puedo agrandar o achicar, pero siempre es mejor ir poniéndolo por válvula, es decir, ir evaluando por separado las válvulas, porque si yo abro mucho el cajón y evalúo todo el corazón en conjunto, me pierde calidad el Doppler. Entonces, cuando quiero hacer las cosas bien, lo ideal es ir evaluando de a un flujo, de a una válvula y poner el cajón ahí. Por ejemplo, acá me interesa ver bien el flujo tricuspidio en un eje largo. Atrio derecho, ventrículo derecho, y ahí voy a ver el flujo tricuspidio. Vamos a ponerlo de vuelta. Acá aparece la tricúspide y es rojo el flujo porque va del atrio derecho al ventrículo derecho, se acerca al transductor. Un paciente fisiológico, un paciente normal. Vamos de nuevo con esto.
¿Quién se anima a decirme qué vio en este video de recién? En este video de este eco bidimensional. ¿Quién se anima? Vamos a pasarlo de vuelta y a ver si quién se anima a decirme qué le llama la atención o qué cosas le llaman la atención. Acá Natalia Iseta, ¿qué haces, Natalia? ¿Cómo te va? Se está por recibir, Natalia. Está a días de ser colega, estudiante de la Universidad de Río Negro, ya casi por defender su tesis. ¿Qué es corrida espectral? La corrida espectral es eso que vimos cuando trazo el modo Doppler y veo abajo, ¿sí?, si el flujo sanguíneo es positivo o es negativo y lo puedo medir en velocidades. A eso se le llama corrida espectral. Ese gráfico que me aparece abajo, donde veo si el flujo va para abajo o va para arriba y a qué velocidad va. ¿Sí? A eso que aparece ahí abajo se le llama corrida espectral. Y acá Noelia Rivera dice atriomegalia izquierda, exactamente. Una flor de atriomegalia izquierda, vista en el eje corto, vista en el eje largo. Y si vamos al eje largo, ahora vamos a pasar de vuelta, además vamos a ver que está congestiva la vena pulmonar y que la válvula mitral, más que nada en su cúspide anteroseptal, está engrosada, está degenerada. Este era un paciente con insuficiencia valvular mitral que ya tiene atriomegalia. Vamos de vuelta. Fíjense el atrio izquierdo dilatado, la vena pulmonar dilatada y la válvula mitral con bordes irregulares, engrosada en su borde de coaptación o en su punta, totalmente patológica. Exactamente, Analia, engrosamiento y deformación valvular. Eso es lo que se está viendo. Perfecto. A ver, acá dicen, en una ocasión atendí a un paciente con atriomegalia izquierda, pero sin soplo audible, fracción de acortamiento debajo del 30% y bradicardia. Envié a hacer análisis para hipotiroidismo, no observé alteraciones de la válvula mitral. Bueno, que haya una insuficiencia mitral, o sea, que la válvula mitral no cierre bien y genere atriomegalia, no siempre es sinónimo de que esté degenerada la válvula mitral. Por ejemplo, yo puedo tener una cardiomiopatía de fenotipo dilatada por hipotiroidismo o una cardiopatía dilatada idiopática, donde se empieza a dilatar el ventrículo izquierdo, se separan las cúspides de la mitral entre sí y en otros casos la tricuspidia. Por lo tanto, la válvula no llega a cerrar bien y hay un reflujo de sangre del ventrículo del atrio izquierdo. ¿Sí? Esa válvula no está degenerada, pero como se dilató el ventrículo y se separaron las cúspides, esa válvula deja de cerrar bien y es insuficiente. Y ahí regurgita sangre del ventrículo del atrio. Y tengo después una atriomegalia. ¿Y por qué no ocultaste soplo? Siempre que haya una buena fuerza de contracción, como por ejemplo ocurre con mayor frecuencia en los pacientes mitrálicos o con degeneración mitral, ese flujo que va del ventrículo al atrio va a ser turbulento, muy turbulento, y voy a escuchar un soplo fuerte. Ahora, si yo tengo un paciente con cardiomiopatía de fenotipo dilatada, ya sea idiopática o como sospechada en este caso de hipotiroidismo, probablemente el corazón se esté contrayendo poco. Por eso vos viste una fracción de acortamiento baja. Al contraerse poco el ventrículo, la fuerza con la que viaja y la turbulencia con la que viaja la sangre del ventrículo al atrio en esa regurgitación es menor y el ruido es menos audible. Entonces podés tener un soplo bajo o casi no tener soplo porque tiene una pobre fuerza de contracción del ventrículo y una pobre turbulencia la sangre que va del ventrículo al atrio. Si mido con Doppler en un paciente con buena contracción y con un soplo intenso,
la velocidad con la que regurgita la sangre del ventrículo atrio va a ser alta. Ahora, en ese paciente que tiene atriomegalia y que la fuerza de contracción es pobre y ausculta un soplo muy tenue o no ausculto soplo, la velocidad con la que regurgita la sangre del ventrículo atrio va a ser muy baja. ¿Sí? No sé si se respondió la pregunta, Noelia, si se entendió. Perfecto. Bueno, todo se va esclareciendo. Es cuestión de cuanto uno más hace y más pregunta, más dudas surgen y más dudas se sacan y así vamos creciendo. Es lo ideal, ¿no? No hay otra forma. Estudiar, hacer, preguntar. Si no se pregunta, no se esclarece. Así que me alegra que esté aclarada la duda. Bien, acá tenemos otro video. ¿Sí? Fíjense que ya vemos una triomegalia enorme, ¿sí? Congestión venosa pulmonar, y fíjense la deformación que tiene esa válvula mitral. Siempre la que más afecta es esta cúspide, la anteroseptal. Acá tenemos una imagen, fíjense el engrosamiento que tiene esta válvula mitral. ¿Sí? Esta es sin ninguna duda, una valvulopatía mitral degenerativa que con el tiempo va a dar atriomegalia y congestión de venas pulmonares seguramente. Y si acá ponemos el Doppler, vamos a tener una regurgitación, ya la sangre no va a ser roja solamente, perdón, el color del flujo no va a ser rojo, sino que vamos a ver una liasis, un color verdoso y amarillento que indica turbulencia por la sangre que viene del ventrículo al atrio. Por ejemplo, Noelia, en esto que vos preguntabas, este paciente tiene una buena contracción y mucha liasis, o sea que el flujo es grande, el soplo va a ser fuerte. Ahora, si yo tengo este paciente, fíjense qué poco se contrae este ventrículo, ahora cuando pongamos el video, una pobre fuerza de contracción. Si regurgita, la regurgitación va a ser a baja velocidad y el soplo va a ser muy chico. Fíjense que acá también tengo atriomegalia, pero el ventrículo se contrae muy poco. ¿Sí? Este es el caso que preguntaba la colega, donde voy a tener atriomegalia, pero el soplo seguramente es chico. ¿Sí? O no lo oculto. ¿Por qué? Porque la fuerza de contracción del ventrículo es pobre. Esto es una cardiomiopatía de fenotipo dilatado. Y acá tenemos otra cardiopatía de fenotipo dilatada. Van a ver que el ventrículo izquierdo se contrae muy poco y además, como consecuencia de esta insuficiencia cardíaca, tengo una colecta pleural marcada. Todo esto que se ve abajo del corazón es líquido libre. ¿Sí? Líquido libre. Fíjense acá en el corte de base lo que es la aorta y lo que es el atrio izquierdo. No tengo ni que medirlo, este atrio izquierdo está enorme. Acá hay, sin ninguna duda, insuficiencia cardíaca. Acá tengo el ventrículo izquierdo, la colecta, ¿sí? Y acá veo flameando este ligamento, ¿sí? Que es el ligamento frénico pericárdico, que no debiera verlo en condiciones normales. Como ahora la pleura está bañada en efusión, veo ese ligamento moviéndose.
Y fíjense que acá la aliasing, por la regurgitación del ventrículo del atrio, es muy chica. Veo ese color verdoso o amarillento muy tenue, por lo que hablábamos recién. Pero lo cual no significa que no haya regurgitación y que el atrio no esté severamente dilatado y la vena pulmonar no esté congestiva. A ver, acá en el chat preguntan, ¿qué alteraciones ecocardiográficas son más comunes en pacientes de raza Cocker? Bueno, el Cocker tiene una predisposición a la cardiopatía dilatada, ¿sí? Pero también puede tener tranquilamente una insuficiencia valvular mitral degenerativa. Siempre hablando de las cardiopatías adquiridas, que se dan con más frecuencia después de los 6 o 7 años. Si tenés una cardiopatía de fenotipo dilatado, vas a tener cavidades ventriculares dilatadas, paredes libres y septo adelgazadas, puedes tener atriomegalia también, y válvulas anatómicamente, perdón, normales. Ahora, si tenés insuficiencia mitral, vas a ver la válvula mitral degenerada y una buena fuerza de contracción. Y desde el punto de vista de las congénitas, hay mayor tendencia a las estenosis, ¿sí? Valvulares, principalmente la estenosis de la válvula pulmonar. Y acá tenemos lo contrario de lo que venimos hablando anteriormente. Un ventrículo hipertrófico, una pobre luz en el ventrículo izquierdo, un ancho o un grosor muy aumentado de la pared libre del ventrículo izquierdo y del septo, y el ventrículo derecho prácticamente no se le ve su luz. Esto es muy frecuente en el gato, una cardiopatía hipertrófica de origen primario, y en el perro no es tan común la hipertrófica de origen primario, sino que es generalmente secundaria a una hipertensión arterial, por insuficiencia renal crónica, por síndrome de Cushing, ¿sí? Entonces, cuando lo vemos en el perro, tenemos normalmente que ir a buscar otra causa. En el gato, si bien puede ser, por ejemplo, por hipertiroidismo, es muy frecuente la cardiopatía hipertrófica primaria o idiopática. Ese ventrículo casi que no se llega a distender, que no se llega a relajar, parece que estuviera siempre contraído por el alto grosor que tienen sus paredes ventriculares. ¿Y acá qué se ve? ¿Quién me da una mano acá? Este es un poco más difícil. Lo pasamos de vuelta y que alguien me diga qué está ocurriendo. Es un eje largo, cuatro cámaras. ¿Quién se anima a ayudarme en este? Opinen, sin miedo de equivocarse. Para eso estamos acá. Aumento del lado derecho. Perfecto, Noelia. Acá tenemos una sobrecarga del lado derecho. Fíjense que a diferencia de todo lo que venimos viendo, acá tenemos un ventrículo derecho mucho más grande que el izquierdo y un atrio derecho mucho más grande que el atrio izquierdo. Esta es una cardiopatía derecha, ¿sí? Que podría ser estenosis pulmonar, podría ser hipertensión pulmonar. Vamos a pasarlo de vuelta, pero fíjense que casi que nos da el diagnóstico de hipertensión pulmonar, porque además de ver esos cambios anatómicos en el lado derecho, vemos que esto que está acá, que es la rama derecha de la arteria pulmonar, está severamente dilatada. Entonces, si vemos
cardiomegalia derecha con distensión, perdón, dilatación de la rama derecha de la arteria pulmonar, tenemos un alto indicio de hipertensión. Tendríamos que medir otros índices para asegurarlo, pero es muy probable. Entonces acá tenemos ventrículo derecho enorme, atrio derecho enorme. Fíjense que toma mucha más relevancia en la imagen el atrio derecho que el izquierdo. Y acá tenemos la rama derecha de la arteria pulmonar que no me deja ver directamente a la vena pulmonar porque toma un tamaño muy grande. Y acá vamos a ver un corazón que parece hipertrófico, pero en realidad si lo mido no está hipertrófico. Eso se le llama pseudohipertrofia, o sea, parece una hipertrofia, pero no lo es. Que se da porque todo esto anecoico que está acá alrededor, que es líquido, está libre en el pericardio y lo está comprimiendo el corazón. Es el famoso taponamiento cardíaco que se da por colecta pericárdica, ¿sí? Una colecta pericárdica que me comprime el corazón, por eso lo veo acurrucado, como si fuese una hipertrofia, y no lo es, se llama pseudohipertrofia. Esto es un taponamiento cardíaco. Me colapsa principalmente las cavidades derechas, no las deja distender, no deja que se dilate el atrio derecho para llenarse, porque como el atrio derecho es la cámara de menor presión, es la primera que se ve afectada. No se puede llenar el corazón, la sangre que viene de las venas cavas no puede entrar al corazón derecho, se congestiona la vena cava, tengo asitis, colecta pleural, es decir, tengo una insuficiencia cardíaca derecha por taponamiento cardíaco. Esta es una de las cosas que yo digo que a veces, aunque uno no sea cardiólogo, si le gusta la ecografía, le puede ayudar, porque me llega un paciente en colapso, con asitis, con disnea, con falta de aire, apoyo el traductor y veo esto, y sé que el problema está en el pericardio y que lo tengo que punzar. Para salvarle la vida, tengo que punzar el pericardio y sacar ese líquido. Después, si no me interesa la cardiología, lo mando al cardiólogo que me diga por qué se colecta. Si es por un tumor de base cardíaca, si es por una pericarditis idiopática, si es por u otro tipo de cosa, una pericarditis de origen infecciosa. Pero yo ya le salvé la vida al animal viendo que hay una colecta pericárdica y punzándola. Acá está la causa de esa colecta. Esto que vemos acá es una masa que está sobre el lado derecho del corazón, en el pericardio, sobre el lado derecho. Este tumor, muy frecuente en los tumores pericárdicos en caninos de raza grande, es el que está generando la colecta. Este es un gato con cardiopatía dilatada, no es tan frecuente en los gatos la dilatada, pero sí es frecuente que ante cualquier cardiopatía el gato haga colecta pleural. Todo esto que vemos acá es líquido libre en la cavidad pleural. Y estos son los ligamentos frénicos pericárdicos que vemos flameando, lo que me confirma que la colecta está en la pleura. Vamos a pasarlo de nuevo. Y acá estoy usando, como hablamos hoy, el modo M, que me permite medir, por ejemplo, la distensibilidad de rama derecha de arteria pulmonar, que me mide el índice de congestión o no en la vena pulmonar. También lo puedo pasar sobre el ventrículo izquierdo a nivel de los músculos papilares y veo acá abajo cómo se dilata y se contrae el ventrículo en diástole y sístole. Y tomando estas medidas me da un índice, por ejemplo, que es el de fracción de acortamiento. Acá aparece como FS, de short fraction en inglés, fracción de acortamiento, que normalmente tiene un valor de 26 a 46%, cuando o mayor, ante una fuerza de contracción mayor,
que puede ser, por ejemplo, por estrés o por una compensación de algún problema. Ahora, cuando yo tengo una cardiopatía de fenotipo dilatado, que el corazón pierde esa fuerza de contracción, esa fracción de acortamiento la voy a encontrar por debajo del 26%. Por ejemplo, acá, fíjense que ya no hay tanta diferencia en el diámetro del ventrículo en sístole y en diástole, y la fracción de acortamiento es del 15%. Bajó por debajo del límite inferior, que es 26, y tengo una cardiomiopatía de fenotipo dilatado. A ver, acá Paula de Petris. ¿Qué tal, Paula? Alumna, Paula, buena estudiante. ¿Qué se hace en esos casos con el tumor? ¿Se saca el líquido y el tumor se trata o se saca para que no se llene otra vez? Bueno, depende mucho del criterio de cada uno. Lo primero que hay que hacer sin duda es sacar el líquido, porque es lo que está matando al animal en ese momento. Una vez que se saca el líquido hay que evaluar varias cosas para ver si es candidato ese animal a una cirugía o no. ¿Sí? A veces los tumores son muy grandes o están muy adheridos y no es conveniente sacarlos, otras veces sí. Otras veces se saca el tumor y el líquido tarda en juntarse. Y otras veces, cuando no es tan probable o tan posible la cirugía, lo que se puede hacer es una ventana pericárdica, o sea, se hace una ventanita quirúrgicamente en el pericardio para que el líquido que se junte no quede acumulado en el pericardio, sino que salga a cavidad torácica y se reabsorba por linfa. Entonces, no se saca la etiología, pero no se permite que se vuelva a hacer un taponamiento cardíaco. También se puede hacer un tratamiento oncológico, quimioterápico, ¿sí? Todo depende del tipo de tumor y del estado del animal también. Pero la realidad es que la única solución definitiva sería la cirugía, ¿sí? Que no siempre es posible, insisto, por las dimensiones del tumor, por la estructura a la que está afectando, etcétera. Pero sin duda lo primero es punzar. En el mismo modo M puedo irme un poquito más arriba, a la altura de la válvula mitral, por ejemplo, y hacer lo que llamo un ecograma mitral. Veo acá, entre el septo interventricular y la pared libre, veo la válvula mitral con sus movimientos, la onda E, la onda A, ¿sí? Cuando se abre la mitral, se tiende a cerrar en la diástasis y vuelve a abrirse por la contracción atrial, tengo esos movimientos. Y si yo me paro en la punta de la onda E y voy hasta el septo, mido lo que llamamos punto E, ¿sí? Que tiene que tener más o menos un valor de hasta 6 milímetros. Acá este paciente tiene un valor de 3 milímetros, es normal. Cuando se dilata el ventrículo, queda más lejos la válvula mitral del septo y ese punto E aumenta, va más de 6 milímetros y estoy teniendo una distensión, una dilatación ventricular. Es decir, es un índice que me dice cuán dilatado o no está el ventrículo izquierdo. Acá, por ejemplo, este punto E es de 19 milímetros. Esto es una dilatación ventricular. Fíjense cómo queda separado la punta de la onda E del septo interventricular. Todo esto lo vimos desde la ventana paraesternal derecha y si quiero completar un poquito la cuestión, me voy a la ventana paraesternal izquierda, pongo el transductor apuntando desde el esternón prácticamente hacia la columna y veo el corazón más paradito en lo que llamamos un eje, un corte apical, perdón, donde tengo el ventrículo izquierdo, la válvula mitral, abajo el atrio izquierdo, el septo interventricular, ventrículo derecho y abajo el atrio derecho. Ese es un corte apical de 4 cámaras y si muevo un poquitito el transductor, me voy a un 5 cámaras donde me empieza a aparecer la aorta. Ventrículo izquierdo, atrio derecho, ventrículo derecho y en el medio la arteria aorta. Acá también puedo ver la anatomía de las válvulas, puedo ver los flujos. Acá quedó bien angulado a 0 grados para medir el flujo mitral y tricuspidio, por ejemplo.
Ahí tenemos un corte apical, 4 cámaras. Ahí me posiciono para ver bien la aorta, ventrículo izquierdo y atrio izquierdo. Ya no estoy viendo las cavidades derechas, pero puedo ver bien la mitral, el atrio izquierdo, la aorta. Si me interesa, por ejemplo, evaluar la parte izquierda del corazón. Puedo poner el Doppler. Acá la sangre va a ir en la diástole. Fíjense cómo se abre la mitral en la diástole. La sangre va del atrio al ventrículo. Ahora se me acerca al transductor porque va para arriba y es roja. Cuando se contrae el ventrículo, se cierra la mitral y la sangre sale por la aorta, se aleja del transductor que está arriba y la sangre se ve de color azul. Acá tenemos un video, por ejemplo, donde posicionamos el cajón Doppler en la válvula mitral para ver el flujo mitral. Un flujo totalmente normal. Ahora lo posicionamos para ver tricúspide y aorta. En la diástole veo sangre roja en el flujo tricuspidio y en la sístole sangre azul en la aorta. También puedo ver esta degeneración de la cúspide anteroseptal de la válvula mitral en este eje. Tengo un nódulo acá en el extremo de la válvula, ¿sí? Más de lo que veníamos viendo un paciente mitrálico. Y acá seguramente hay una dilatación del atrio. Vamos a ver una aliasing propia de la regurgitación. Otro paciente mitrálico con una aliasing un poco más chica, que en vez de ser concéntrico, o sea, ir por el medio, es excéntrico y se va contra la pared libre. Atrio derecho, válvula tricúspide, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, atrio izquierdo enorme. Y acá tengo el lugar por donde desembocan las venas pulmonares, acá y acá, y la válvula mitral. Sin duda este paciente está insuficiente, fíjense la dilatación que tiene el atrio y la taquicardia que tiene para intentar compensar. Doppler espectral, paciente normal, me posiciono en la aorta y veo que la sangre, como se aleja del transductor, tiene un flujo negativo, va hacia abajo y tiene una velocidad de 1,5, 1,6 metros por segundo. En la aorta lo normal es hasta 1,9. En una estenosis aórtica, por ejemplo, esa velocidad aumenta. ¿Sí? Tengo 2, 3, 5 metros por segundo de acuerdo a la gravedad de la estenosis. Y también puedo, por ejemplo, medir el flujo mitral, ¿sí? Para ver si tengo una falla en la diástole, ¿sí? Una pérdida de la distensibilidad, por ejemplo, del ventrículo izquierdo. Esto ya un poco más meticuloso, no nos vamos a meter en esto, pero acá tenemos la onda E, la onda A del flujo mitral, acá se invierten porque al ventrículo le cuesta relajarse, se envejeció y tenemos una pobre distensibilidad de ese ventrículo, ¿sí? Tenemos una falla diastólica. Entonces, en la primera fase de llenado ventricular, que sería la onda E, pasa poca sangre y requiere una buena patada auricular,
¿sí? Por eso en la onda A es más alta porque pasa más sangre o a más velocidad durante la sístole auricular en la patada porque quedó retenida en el atrio. Pero bueno, eso es un poco más largo, es una evaluación diastólica del ventrículo izquierdo. Si tengo aliasing, por ejemplo, porque tengo regurgitación mitral, en el Doppler color, como vimos hoy, lo vimos cualitativamente, pero si quiero, trazo el Doppler y mido la velocidad. Casi 5 metros, acá está el valor, 5 metros por segundo, la velocidad con la que regurgita la sangre del ventrículo al atrio. Una buena regurgitación. Este paciente, sin duda, tiene un soplo fácilmente ocultable. Si este mismo paciente lo atiendo a los 6 meses y la regurgitación es de 3 metros por segundo, no me tengo que poner contento. No regurgita menos sangre, regurgita a menor velocidad, o sea que el ventrículo perdió fuerza de contracción. ¿Sí? Bueno, nada más. Si hay preguntas, si hay dudas, si hay comentarios, los conversamos. Esto da para muchísimo más. No quiero detenerlo, sé que ya es tarde. Yo les agradezco mucho que hayan estado acá. Espero que les haya servido en algo. Es muy difícil en una hora y media hablar de ecocardiograma. Esto, insisto, da para mucho. Pero espero que haya servido para los que hacen ecocardio, que les haya aportado algo. Y a los que no hagan ecocardio, les sirva quizá para despertar algún interés si es que lo hay. Así que de nuevo los invito al curso online de ecocardiografía bidimensional que vamos a estar dando en el segundo semestre, seguramente en agosto lo vamos a iniciar. Va a durar 2 meses, van a ser 8 clases, todo virtual, y vamos a enfocarnos en ecocardiografía bidimensional, no en Doppler, para poder ser meticulosos, ¿sí? No una charla como ahora de una hora, sino 8 clases detenidas, donde vamos a ir viendo de nuevo todos los cortes, donde vamos a ir viendo qué podemos ver en cada corte, ¿sí? ¿Qué alteraciones vamos a ver en cada patología? ¿Sí? ¿Qué alteraciones vamos a ver en una mitral, en una dilatada, en una hipertrófica, en alguna congénita? Y cómo tomar las imágenes y las medidas, no rápido como hoy, sino detenidamente. Cuando quiero medir el atrio, a dónde me posiciono, de dónde a dónde pongo el caliper. Cuando quiero ver la distensibilidad de la rama derecha de la arteria pulmonar, dónde mido, dónde me posiciono. ¿Sí? Lo vamos a tratar de hacer este curso donde puedan, el que no hace ecocardio o nunca hizo, poder arrancar, ¿sí? Que le sirva para perder el miedo y poder arrancar y tener las armas teóricas para empezar a hacer ecocardio. Y si el que ya se le interesa también, poder eh, perfeccionarlo un poco más. Vamos a avisarlo, por supuesto, en las redes sociales de Temis, en mis redes sociales, en el Instagram, en mi Instagram. Lo vamos a ir avisando cuando tengamos ya la fecha exacta de comienzo y todos los detalles. Pero si a alguien le interesa, ya sabe que le interesa, puede enviarme un mail a este correo o un WhatsApp a este teléfono que es mío. Lo dejamos registrado y le pasamos también en forma personal la información cuando estemos más próximos al curso. Y si no les interesa el curso, pero alguien quiere consultarme algo o contarme algo por teléfono o por mail, no hay ningún problema, también lo puede hacer con total libertad. Bueno, dejamos de compartir, vemos si hay alguna pregunta en el chat, creo que no. Bueno, muchas gracias a todos. Acá veo que dicen gracias, gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar, gracias por el interés, gracias por los aportes, por las preguntas. Y Octavio, muchas gracias a vos, gracias a Temis, y seguimos en contacto para el curso de agosto, a quienes les interese o para cualquier otra necesidad. Dale, perfecto, Andrés. Como ya dijiste, muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que estuvieron participando. Muchas gracias a vos. Fueron muy didácticos los videos, estuvo muy buena la charla. Esta charla va a quedar colgada en el canal de YouTube de Temis.
ya lo dejé en los comentarios para que puedan ir y después revisarlo y verlo con más detenido y ver cada detalle de la charla. Y estén atentos a las redes que vamos a estar avisando de nuevos webinars y de novedades que tengamos en la marca. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, buenas noches.